¿Qué tal, estimados alumnos? Mi nombre es Joel Rivera y tendremos aquí hoy la semana 4 para que ustedes puedan ver este vídeo y realizar su tarea de la mejor manera. En la semana 4 voy a hablarles acerca de las especies literarias parte 2. Ya habíamos visto la semana pasada las especies literarias 1 y en ellas habíamos visto la épica, ¿sí? De nuevo habíamos repasado un poco el género épico y después tocamos la epopeya y el cantar de gesta, que son los principales. El poema épico es todavía motivo de mucha controversia en su sentido conceptual. Se dice que fue el predecesor de la epopeya y del poema y del cantar de gesta, solamente eso. De ahí que tiene características muy parecidas a ambas, ¿no? Que combina ambas. Bueno, también vimos el género lírico y vimos las 6 especies de este género, ¿no? Que estaba pues la epístola, estaba la epigrama, la oda, la elegía, el madrigal, ¿verdad? Entonces hoy día vamos a conocer en la segunda parte los géneros dramático, narrativo y didáctico, sus respectivas especies. Vamos ahí. Entonces, en el género dramático hay tres especies llamadas especies dramáticas. Tenemos la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia vamos a ver primero. La tragedia es un subgénero dramático caracterizado por la representación de temas graves y elevados que conducen a su protagonista a un desenlace fatídico. Ese es el concepto. Como su propio nombre lo dice, tragedia proviene de tragoedia, ¿no? Que está conectado o está íntimamente vinculado con un hecho de carácter muy grave, ¿no? Por ejemplo, son problemas que no pueden solucionarse simplemente con una conversación. Por ejemplo, ahí tiene las tragedias de Sófocles o también las de William Shakespeare, ¿no? El mismo Esquilo escribió muchas eh, obras dramáticas en tragedia. William Shakespeare contaba, por ejemplo, la tragedia de dos buenos jóvenes que se enamoraron y no podían estar juntos por la rivalidad entre sus dos familias. Estoy hablando de Romeo y Julieta. Esta historia termina con la muerte de los protagonistas. Ahí ven ustedes el desenlace fatídico. Cuando hablamos de desenlace fatídico nos referimos a un desenlace que es triste, que normalmente tiene que ver con la muerte o con algún tipo de castigo injusto. Entonces, la tragedia tiene esa característica. Por ejemplo, Edipo Rey, él, sin saber, asesinó a su padre y se casó con su madre y con ella tuvo hijos. Entonces, es un problema grave, chicos. Es un tema grave y elevado. Es un tema que no se puede solucionar hablando. Haber asesinado a tu padre y haber estado de esa forma con tu madre. Eso es angustiante y tormentuoso, ¿verdad? Entonces, son temas que son delicados y que hay que ver, pues, cómo se tocan, ¿no? Ahora, las tragedias son así. Tienen un problema grave y después este conlleva a un desenlace normalmente mortal o fatídico para el protagonista. Si hablamos de etimología, hablamos de tragedia, que viene pues a ser situación lamentable o hecho desgraciado que puede afectar tanto a una persona hasta como sociedades enteras. Por ejemplo, en el caso de Edipo, que tenía hijos, eso ya no solamente era problema de Edipo, sino también era un problema de sus hijos también, porque tenían como madre a su abuela, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicas esto a un jovencito o a una niña, no? Entonces, estos personajes que también se escriben sus historias después de Electra y Antígona, eh, tienen vidas marcadas por este hecho lamentable. Entonces, la tragedia como género teatral es una expresión muy antigua, de la antigua Grecia proviene. Como tal era compuesta en verso, pero siempre con, como ya les expliqué, la estructura lista para ser llevada a un escenario, ¿no? Y la historia está marcada
por pasión o fatalidad es conducido a una caída, normalmente la muerte o la destrucción moral. En el caso de, por ejemplo, Romeo y Julieta fue por pasión, ¿no? Los lleva a su muerte, porque los dos terminan muertos. Ahora, en el caso de Edipo, por ejemplo, es por fatalidad, porque es algo que él no deseó, él no lo hizo adrede, fue una cuestión de destino. Entonces, ahí sí podemos hablar de fatalidad, es conducido a la destrucción moral, porque lo que hizo en ninguna sociedad es aceptada como algo bueno o algo de provecho, ¿no? Casarte con tu madre. Ahora, en ese sentido, en ella predominan los conflictos y las pasiones humanas. Ahora hablaremos de la comedia. La comedia toca temas que no son tan graves, son temas, normalmente son confusiones, malos entendidos, los personajes están confundidos, se equivocan en el nombre, se equivocan de personajes, y son problemas muy pequeños a veces que se solucionan rápido, que se solucionan muy rápido. Y que además se solucionan de una manera no tan difícil como lo haría una tragedia, ¿no? Se soluciona y siempre termina en un final feliz. En cambio, la tragedia siempre es un desenlace fatídico o mortal, o sea, triste, funesto. Si hablamos de comedia, el lenguaje de la comedia es divertido, ocurrente y humorístico, por no decir espontáneo. Mientras que en la tragedia, los espectadores sufren con las desgracias de los personajes o protagonistas. ¿Cómo sufrí cuando leí la primera vez Romeo y Julieta hace mucho tiempo? Por el desenlace que tienen ellos. En cambio, aquí en la comedia se ríen, lo pasan bien con las peripecias y enredos de los personajes. A veces incluso hay un bufón, un loco o algo que le da ese sentido humanístico, ese sentido eh, gracioso a la historia. Se llama comedia a uno de los géneros dramáticos que es opuesto a la temática de la tragedia, caracterizado por dramas y narración que evocan la risa y que tienen un final feliz. Siempre terminarán en un final feliz. La comedia, diferente a la tragedia, no se ocupa en enaltecer o abordar solamente a los personajes o solemnemente a estos, sino que escoge del vulgo y lo somete no a un destino fatal, sino a los rigores del azar. Es decir, toma al pueblo, no normalmente a la realeza como lo hace en la tragedia. Porque el caso de Edipo, rey, como su nombre lo dice, era un rey, ¿no? El rey de Colona, ¿no? Drama. El drama es como la vida misma, decían, ¿no? El drama se ocupa de caracterizar la representación de acciones humanas conflictivas en la que mezclan ambos, eh, ambos estilos, de la comedia y la tragedia. Por eso le llaman la tragicomedia. La tragicomedia. Esto se debe a que el drama pretende representar la vida tal cual es, razón por la cual se tiende a tratar los asuntos de forma menos rígida que la tragedia y menos ligeros que la comedia. Es decir, que mezcla los de los dos. Ahora, en especies narrativas tenemos el cuento, la novela y la fábula. Vamos a hablar primero del cuento. Bueno, en general hablando ya de género narrativo, podemos decir que el narrador es la persona que representa eh, al que cuenta la historia, ¿no? El que te presenta la narración, los personajes, el ambiente donde se van a desarrollar estos, y justamente te habla de la evolución del personaje principal. Da a conocer entonces el mundo imaginario al lector. Inclusive este narrador puede ser mismo un protagonista. Ahí está. Pero la narración siempre toma escenarios y, y hechos y personas que son conocidas, es decir, que son parte de nuestra realidad. Lugares reales terminan en la narración convirtiéndose en escenarios.
hechos cotidianos en acciones de los personajes, personas y seres en personajes. El cuento, entonces, hablando ya de las especies, es un relato breve de carácter ficticio, a veces real también, cuyo argumento es muy fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. Es decir, que te trata de enseñar algo a veces, ¿no? No siempre se cumple esto, pero algunos piensan que comenzó de esa forma, porque cómo comienza o cómo tiene origen el cuento es cuando los padres le contaban ovejas a sus hijos para que se duerman en la antigüedad. Proviene entonces de quentum o contium, que es contar, ¿no? Entonces pasaron de contar ovejas a contar historias para que estos se entretengan y se duerman. Viene de computus, ¿sí? El latín computus, que es conteo. Y el cuento tiene una estructura central vinculada a los protagonistas. Gira en torno a los protagonistas. Normalmente es breve. Las acciones suelen ser ubicadas en un espacio y un tiempo desde el inicio. Había una vez un rey que vivía en un castillo encantado, ¿no? Ya te dice el personaje y te dice el tiempo vivía y te dice también el lugar donde se desarrollarán los hechos. Castillo encantado. Es ficticio, si bien un cuento puede estar basado en hechos reales, su narrativa apunta a lo fantástico o a lo extraordinario, ¿no? Cada acción desencadena una consecuencia. Como es breve, cada acción conlleva una consecuencia que después se desarrolla. Los personajes principales deben resolver los problemas o superar el conflicto para justamente llegar al desenlace del cuento. Existe uno o varios personajes claves que son esenciales para que el protagonista pueda superar las pruebas. El hada madrina, ¿no?, que ayuda a la princesa, el animal que indica el camino a seguir, al guerrero, ¿no?, etc. Deben ser leídos de principio a fin como una estructura única y lineal, ¿no? Porque los cuentos van de inicio hasta final sin regresar en el tiempo. Ahí tenemos inicio, nudo y desenlace, que son sus partes. La novela, que es un poco de una extensión más extensa y que es mucho, mucho más compleja que el cuento, porque normalmente la novela junta muchas tramas o muchos argumentos, muchos problemas también. En el cuento solamente hay un problema, como el caso de Caperucita Roja, ¿no?, que tenía el problema del lobo. No, acá hay muchos lobos, hay muchos problemas y todos están esperando su turno para presentarse, ¿no? Entonces la narración se va tornando compleja. Hay mucha cantidad de personajes y muchas locaciones, por lo que la novela requiere un nivel más avanzado para poder leerse. Junto a la fábula y al cuento, una de las especies que divide el género narrativo cuyo rasgo distintivo es la construcción ficcional de un narrador. Las novelas se caracterizan por la trama compleja y abundante de digresiones, vitucuetos, ¿no?, vericuetos, que son tramas sensibles, eh, varios personajes y varios puntos de vista. Esto lo vamos a ver con mayor profundidad en la clase, pero ya saben lo esencial de la novela. La fábula, ya saben, tiene personajes que son animales, y en la novela pues tiene trama muy específica y muy variada y compleja. La fábula, entonces, si está escrita en prosa, los personajes son animales que actúan o personifican seres humanos y su principal propósito es dejar una enseñanza y lo hace a través de una moraleja, ¿no? Moraleja viene de moral, ¿no?, cómo debería actuar el hombre. Utiliza la personificación, que es una figura literaria, para justamente atribuirle eh, comportamientos que normalmente son humanos a personajes como animales que normalmente no tendrían esos atributos. Entonces las fábulas se presentan en una estructura muy sencilla, tal y como el cuento, de principio, desarrollo y desenlace.
Entonces el género de las fábulas es el género narrativo, es escrito en prosa normalmente, pero también puede estar escrito en verso. Suelen ser historias muy breves. Los personajes en su mayoría son animales u objetos animados, humanizados. Y los temas son normalmente los vicios, ¿no? Que uno tiene que liberarse de los vicios, como la envidia, la avaricia, la arrogancia y la mentira. Tiene una estructura sencilla y normalmente la moraleja es la enseñanza moral, el consejo o pauta para tu conducta para que mejores alguna especie de comportamiento. Y por último, en el ensayo, hablaremos que el ensayo significa peso y que está escrito en prosa y que expresa las ideas u opiniones sobre un tema determinado eh, por un autor, que normalmente, por uno o más autores también puede ser, que normalmente lo ha vivido, o sea, habla por experiencia, o simplemente lo ha estudiado y lo ha investigado a tal punto que puede enseñar a otros por medio de un ensayo lo que él quiere mostrarle al lector. Bueno, hay muchas formas de estructura para el ensayo. Ahí vamos a verlo a profundidad esto. Y presenta argumentos. Siempre el ensayo da muchos puntos de vista, pero defiende sus puntos de vista con reflexiones y argumentos. Y aquí hay un texto que vamos a leer en clase. La definición ahí está. El objetivo es ser un texto didáctico, instruir y educar. Bien chicos, espero que les haya gustado este vídeo y que lo hayan visto con interés. Si hay algo que no entendieron o algo que quedó como un cabo suelto, me lo pueden hacer saber a través del Educay escribiéndome un mensaje. Espero que os haya quedado claro. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.